Pues bien, comenzamos la buena mesa de hoy, alrededor de la cual nos encontramos, además de yo, Ana Fuentes, estamos Sabino. Sabino, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Presente, ¿no? Vale, también Olegario, ¿cómo estás, Olegario? Muy bueno, estupendamente. Qué bueno que estás aquí. Y Alejandro. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Que Ya. tenemos una visita especial, Alejandro, que nos va a ayudar con este tema. Un poco... ¿Qué tal, Alejandro, primero? Bien, gracias. Bueno, gracias por acompañarnos y vamos a continuar con el tema anterior, y es que era la política y el cristiano, o el cristianismo y la política. Analizamos en el anterior pues los pros y los contra de que el cristiano participe activamente en este ámbito. De eso ya hablamos en el anterior programa, que se puede encontrar en Facebook de la Iglesia Evangélica Monte Sion de Oviedo y también en el Facebook de la Iglesia Evangélica Bautista de Gijón. Y también comentamos sobre lo que dice la Biblia al respecto, así un poco por encima, y también empezamos a hablar un poco de la historia de esta relación política y iglesia, y nos quedamos pues con cosas en el tintero, y entonces queremos seguir un poco por ahí, analizando un poquitín más acerca de la historia en cuanto a la política y el cristianismo, y luego ya vamos a hablar del desayuno nacional de oración de este año, que se celebró en 2005 en la Casa Blanca, el desayuno de oración de Donald Trump. También vamos a comentar un poco sobre Nayib Bukele y sobre la Päivi Räsänen, que es finlandesa, antigua ministra finlandesa, es política de allí, y bueno, y lleva unos años con problemas turbulentos, bueno, con problemas judiciales respecto a la libertad de expresión y la posibilidad de publicar sobre la Biblia Ese es un tema muy importante. Vale, pero entonces queremos acabar un poquitín sobre la historia, ¿vale? Y hablábamos de en cuanto a la Biblia de José, que fue... Sí, que entre los personajes históricos que comentábamos en el programa anterior, hay dos que a mí me parecen muy importantes, que son José en Egipto y Daniel en Babilonia. Sí. Dos no podemos llamar cristianos porque en esa época no existía todavía el cristianismo, pero dos hombres de fe, temerosos de Dios, y que llegaron a un puesto político máximo. Uno sobre todo, el otro pues también era muy importante, además el otro pervivió en varios reyes, pero que sobre todo eran coherentes con lo que creían y predicaban, tanto el uno como el otro. Entonces ese debería ser el ejemplo. Ya sé que estamos hablando de un ejemplo muy difícil, pero ese debería ser el ejemplo para cualquier cristiano que intentase entrar en política. Ya sé que es complicado, no me miréis así, pero ese debería de ser. Pero bueno, también encontrábamos, ¿no?, cómo fue evolucionando la relación Estado y la Iglesia, con Constantino, la Edad Media, donde la Iglesia católica sobre todo tenía una supremacía a nivel de reyes. Incluso los reyes tenían que pedirle permiso para matrimonios y para incluso entrar en guerras. A ver, un poco por ahí. De alguna manera, de todas maneras, uno entre comillas, ¿no?, de lo, vamos a decir, por llamarlo fracaso, pero bueno, de la reforma fue precisamente el acabar metidos en guerras de religión, y que la solución que se decidiera fue, lo comentábamos en el anterior programa, quien domina la región decide la religión, ¿no? Es, pues, decir, de alguna manera es doloroso, aunque es cierto que nosotros tenemos una visión quizás de separación Iglesia-Estado
que no todas las iglesias reformadas lo tienen, ¿no? Porque efectivamente existen iglesias nacionales en muchos países que tienen a veces connotaciones. Bueno, el caso más llamativo es el de Inglaterra, ¿no? Que con Enrique VIII rompió con el Vaticano, porque Enrique VIII fue un rey que fue eliminando a sus mujeres porque no tenía descendencia, no creo que 7, creo 8. que tuvo 8, Ana Bolena, la famosa Ana Bolena. Según el último recuento, 8. Bueno, entonces este rey rompió relaciones con el Vaticano y formó su propia iglesia. Y resulta que a día de hoy, en el siglo XXI, el jefe del Estado, bueno, no, la reina de Inglaterra es cabeza de la iglesia anglicana, cabeza de la iglesia de Inglaterra. Es un poco llamativo. Chocante, no sé, sí. ¿cómo no han cambiado eso? Porque Bueno, eso viene de la época de Enrique VIII, ¿no? claro. Pues No sé Enrique VIII si hizo una separación de una iglesia católica y se y hizo puso su la iglesia católica en Gran Bretaña, la puso pues como siendo él el Papa. Sí, Lo que pasa es que luego, él era la cabeza. claro, luego esa parte de la iglesia católica se convirtió en iglesia cristiana, o sea, yo es que creo que los católicos no son cristianos, pero bueno, eso es una teoría mía, ¿no? Entonces son marianos. Entonces una parte de al final la iglesia anglicana derivó en creyentes de salvación por fe y demás. Lo que pasa es que como los ingleses son tan así, pues ellos mantienen las estructuras y las costumbres pues años y años y años y así van a llegar a la luna en caballo. Es llamativo eso también cuando vemos en las películas que van a los juicios y se ponen esa película esa Sí, las peluca pelucas, sí. blanca, o sea Sí, que es que son muy mantienen mucho sus guardan tradiciones, sus- sí. Hombre, respecto a este tema hay que tener en cuenta que en aquella época el Papa era una fuerza civil, es decir, tenía un país, los estados, no eran el estados, Vaticano, claro, los tenían los estados pontificios. era quien coronaba al emperador, pues por ejemplo a Carlos V. Veníamos de una época turbulenta en la que ha llegado a haber 3 papas a la vez, pues un de Aviñón, otro Sí, bueno, la historia de los papas también. entonces quiero decir que quizás no suene tan descabellado en aquel momento que de repente un rey se autoproclame líder religioso como podría sonar ahora. Y una cosa llamativa también es que la única religión que tiene un puesto en la ONU es la Iglesia Católica. Bueno, es que tiene Estado. Claro, El Vaticano, claro. como Estado del Vaticano. Claro, lo que pasa es eso, que Y una diplomacia muy fuerte. sí. Por eso es que cuando miramos los políticos y las religiones, los vemos que están uno aprovechándose del otro y ahí Dios no pinta nada. No, por supuesto. No pinta nada. Entonces vemos que es todo un politiqueo. Nunca mejor dicho. Es todo un politiqueo con una vestidura de espiritualidad que no va a ningún lado, porque ahí nadie habla de principios bíblicos, nadie habla de que Jesucristo es el Salvador, nadie habla de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces es todo un politiqueo, todo unos intereses creados que, claro, los cristianos tenemos que tener el discernimiento suficiente para entender y tener cuidado con lo que nos quieren vender los políticos con religión o la religión con los políticos, porque tenemos que tener ciertos principios morales. Pero para eso la importancia de conocer la Biblia. De leer la Biblia. Claro, Sí. Y del discipulado en las iglesias. Y del discipulado a las iglesias, y no es cuestión de es más, no es cuestión de influenciar a las personas para qué partido político tienen que votar, porque yo no estoy a favor de eso. Yo no puedo decirle a una persona lo que tiene que votar, pero sí es importante saber que tenemos que tener cierta ética, ciertos principios morales y éticos, porque si no nos pueden vender cualquier cosa que suene muy bonito y luego pues vienen los engaños. Entonces siempre hemos visto en la historia que la religión y la política, los reyes y la religión van juntos.
Eso se ve en todos los lados. Tenemos la iglesia luterana oficial, tenemos la iglesia cristiana ortodoxa en Rusia, tenemos la iglesia... O sea... Bueno, pero hay niveles, ¿eh? Sí, claro, yo sí, yo solo entiendo que hay niveles, pero en esos mismos niveles está todo mezclado. Entonces, yo estoy muy por la labor con lo que le dice la Frede. Tiene que haber una dependencia de lo que es la política y la iglesia. Eso no quiere decir que los creyentes seamos luz e influencia en la sociedad. Eso no quiere decir eso, pero que no se puede estar mezclando porque seguimos... o sea, independencia. Seguimos buscando cómo yo puedo sacar un favor de los políticos, como a lo mejor como pastor, o los políticos cómo pueden sacar un favor cuando ven que hay una iglesia grande, porque por ejemplo yo sé que en las iglesias estas americanas, mega iglesias americanas, pues se habla de los políticos, incluso políticos van a dar el meeting allí a las iglesias, buscando su voto. Claro, eso es cada uno su nación. Lo que quiero decir es que cuidadito con es el tema del caso. Sí. Cuidadito con eso, sí. Bueno, no sé si pasamos ya Sí. al caso. Vamos a ver 3 cuestiones, digamos, ya con personajes, ¿no? Concretos, ¿no? Y yo creo que el primero que podemos traer, que es europeo, es la exministra finlandesa Päivi Räsänen. Para quien no conozca un poco el contexto de lo que esta hermana lleva casi 7 años peleando la libertad de expresión, y ha ganado 2 veces en el Tribunal Supremo finlandés, pero todavía le han vuelto a abrir la fiscalía otra vez delito de odio, en concreto por este tuit publicado el 17 de junio de 2019. La iglesia luterana, creo que es a la que pertenecía, nacional, sí. Parece ser que decidió participar del desfile del orgullo gay, y ella escribió lo siguiente: fue patrocinador oficial. Sí. La iglesia ha anunciado que es socio oficial de SETA y de Pride, de 2019. ¿Cómo encaja la doctrina de la iglesia Ramatú, pues la iglesia que con la idea de convertir la vergüenza y el pecado en motivo de orgullo? Y sale con una foto. Sale una foto de Romanos 1, de los versículos 24 al 27, que por si alguien no lo conoce, los leo en la versión de Reina Valera 1960 para dar contexto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hemos de reseñar que del tuit, pues el tuit va dirigido a su iglesia. Sí. Eso lo dice ella en el juicio. No, pero el tuit empieza. Sí, claro. Kirko es iglesia en finlandés, y la iglesia ha anunciado que es socio. Pero, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el Anara. No, esto cuando citas a alguien, no la arroba, sino el otro. A las comillas. Entre comillas. No, es este que te dice aquí, pero no sé cómo se llama ahora mismo. Almohadilla. La almohadilla, ¿no? Que se utiliza para decir de qué estás hablando en Twitter, en este caso, ¿no? Entonces es un tema que, como comentaba, la fiscalía la ha denunciado varias veces, entendiendo que hay un delito. La denuncia por tres delitos: incitación al odio y discriminación, ¿no? No sé si queréis comentar algo. Es que me parece increíble que no puedas ni citar la Biblia ni tener opinión al respecto. Pero en ese panorama estamos. También la denuncian por una especie de... unos los llaman panfleto, me parece un poco... Es una especie de tratado de unas pocas de páginas,
que se titula Varón y hembra los creó. Entonces ella hace estamos hablando del año, no sé si fue el 2006 cuando lo escribe, o hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces ella dice: las relaciones homosexuales desafían la comprensión cristiana de la humanidad. Esto empieza así. Entonces, de todas formas, en la introducción dice: mi Dios no juzga. Mis valores cristianos se basan en el amor y la tolerancia, no en juzgar a las personas en una relación homosexual. Mi Dios no dijo el amor tiene condiciones. Mi Biblia no condena a los homosexuales. Un reciente debate sobre la ley de uniones de hecho provocó este tipo de confesiones de fe, tanto en la Cámara Parlamentaria como en la prensa. Y luego entonces ella empieza a desarrollar en fin, primero hace una serie de valoraciones y luego al final ella lo que viene a decir es, primero hace una serie de lo que es la homosexualidad y el efecto de la homosexualidad en la sociedad. Ella dice que, bueno, pues evidentemente la homosexualidad en la sociedad no es una ventaja. O sea, quiero decir, si tú analizas lo que es la pareja, la función natural de la pareja, que es procrear, evidentemente con una pareja, si en España fuésemos todos homosexuales, desaparecía la población. Eso es evidente, no hace falta en el mundo igual, claro, no hace falta ser muy listo. Bueno, entonces ella hace un razonamiento de todo eso, ¿no? Y luego ya hace un apartado sobre desde el punto de vista bíblico, ¿no? Y entonces cita Romanos 1, 24-32. Dice que por eso nos entregó a las pasiones impuras y tal. Y en Primera de Corintios dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los avaros, ni los borrachos, ni los estafadores. O sea, en realidad, ni los que se acuestan con hombres. Entonces ella cita esto para defender que ella no cree que la Iglesia pueda defender la homosexualidad. Vale, pero más que entrar en ese tema, lo que queremos es analizarlo desde el punto de vista de la política y del ambiente, y por eso hablábamos de que como cristianos tenemos que tener en cuenta los valores para votar, ¿no? Claro. Más que analizar el tema concreto, vamos a desarrollar cómo la política nos afecta. Entonces, por eso decimos, vale, los cristianos no estamos llamados a entrar en política, pero quieras o no, nos afecta, porque mira, tenemos problemas. Esto es un juicio a la libertad religiosa y a la libertad de expresión. El problema de esto es tan grave como que nos estamos dirigiendo a una dictadura. Y no lo estamos viendo. Bueno, es que ya estamos, porque todos los partidos políticos. La justicia es la que está tomando la iniciativa y, claro, aplicando las leyes que primero fueron aprobadas en sus gobiernos, me imagino. Bueno, hay que decir que hasta ahora la justicia le ha dado la razón. Es la Fiscalía. Por unanimidad en los dos primeros juicios ha salido. Claro. El problema no es este, el problema es el mecanismo tan peligroso. Desde que se ha inventado el delito de odio, eso es un invento tremendo. Eso significa que tú no puedes opinar. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque cualquier persona que opine algo que al gobierno de turno no le guste, automáticamente lo cataloga como delito de odio. Y el Estado tiene el acceso a la justicia, lo tiene pleno, absoluto. Un ciudadano promedio no. Entonces, si tú te planteas, o sea, el Estado de repente, un tío opina, yo qué sé, no voy a ponerme a poner ejemplos porque no quiero entrar en líos, ¿no? Pero cualquier cosa que al Estado no le guste, el Estado dice delito de odio. Entonces te meten para adelante. ¿Y qué ocurre? Que tú llegas al juez de primera instancia y a lo mejor el juez de primera instancia, esto es una chorrada. Pero el Estado apela porque, ya lo dijo el camarada Sánchez, ¿quién es el que manda en la Fiscalía? Pues eso. Entonces, pero no solamente el camarada Sánchez aquí, en los demás países también. Claro, eso te iba a decir, pero es que es una ola mundial. Sí, no es solo en Finlandia sí, o en España, sino que es una ola que está y es muy reciente, pero es muy potente. Sí, esos son los wokes. Eso es la ideología woke. Agenda 2030,
Soros y compañía. Exactamente. Detrás hay una ideología. Sí, detrás está el diablo, no hay que darle muchas vueltas. Una ideología. Sí, woke. No, espiritualmente. Diabólica. Oscura. Eso, oscura. Diabólica, eso está claro. Oscura. Y financiada. Hay pasta detrás de todo eso. Entonces, y vamos a la otra parte, ¿vale? A la otra parte. Cuando se ven otras iniciativas, otras formas de actuar por otros gobernantes, dices, uy, un poco de... Vamos a hablar, ¿no? De Donald Trump y de su desayuno de oración, que parece ser que a partir de ahí convocó un día de oración nacional el 27 de mayo para que oren. Entonces, ya nos hemos cargado lo de la finlandesa. Ya está. Bueno, sí. Porque a mí me parece el tema más grave de hoy, de largo además. Porque además la finlandesa, ella misma, yo es que me he leído, tengo bajado su artículo, lo que ella escribió, y ella, por ejemplo, tengo también una relación del juicio, y ella comenta que cuando ella fue ministra en el gobierno finlandés, ella recuerda cuando metían Biblias bajo manga en Rusia y demás, y ella cuenta que tuvo una entrevista con un ministro chino, y que el ministro chino le dijo que allí había libertad plena religiosa, que no había ningún problema, siempre y cuando no anduvieses por ahí molestando a los demás y diciéndoles lo que tenían que hacer, que si tienen que creer o no. Tú podías ser libre, excepto en el caso de decir solo a los demás. Es decir, lo mismo, ella cuenta, yo en ningún momento creí que yo me iba a ver en esta misma situación en Finlandia. O sea que nos tenemos que dar cuenta de a dónde llega, hasta qué punto. A mí es que me parece de verdad, lo más grave, porque es que cualquier persona nos podemos ver metidos en un a no ser que no escriban nada en ningún lado, ni digan nada, ni nada. Es que están llegando a cosas tan absurdas. Yo también leí en Inglaterra, estamos hablando de Inglaterra. O bueno, Finlandia es un país que un modelo en muchas cosas, pero en Inglaterra resulta que había personas que iban a orar delante de las clínicas abortistas y detuvieron a una mujer por estar orando en silencio. Sí. Y la policía le preguntó, ¿está usted orando? Y ella dijo, sí, pues detenida. O sea, cosas tan... Y al otro que detuvieron porque llevaba un verso bíblico, Juan 3:16, un policía le paró. Entonces es verdad que estamos viviendo en esto... yo diría que parece hasta surrealista. Si no cosas como que si no las vemos, si no las estamos viviendo, no nos las podríamos creer. Volvemos a lo mismo. Todo esto es mucho más profundo de lo que nosotros vemos. Sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, en Finlandia, que supuestamente es un país muy liberal, está pasando estas cosas. Entonces, es lo que está pasando con esto, con esta mujer y con lo que está pasando en otros lados. Esa es la otra consecuencia de la degradación del cristianismo. Cuando el cristianismo deja de ser lo que tendría que ser, pues vienen todas estas cosas. Bueno, no sé. Sí, lo tengo claro. Tú analiza todos los países tradicionalmente evangélicos, cristianos, ¿cómo están? Ya, pero o sea, es un desastre total, todos. Ha habido partes de la historia que todavía fueron más oscuras. Sí, hombre, claro, claro. No sé. En fin. ¿Te parece que pasemos? Sí. No, si era un... En fin. No, por dar una nota positiva, ¿no? Que es verdad que, por ejemplo, Donald Trump no sabemos... Es un personaje muy... histriónico. No sé ni cómo calificarlo, ¿no? Hay que cogerlo con pinzas. Sí, o sea, bueno. Pero... Y puede ser criticable en muchas cosas. Entonces, pero lo que estamos hablando es... yo pensaba, él como presidente de Estados Unidos, desde la primera potencia económica del mundo, convoca a la nación a un día de oración el día 27 de mayo. ¿Te imaginas que esto se hiciera aquí en España? No.
No, porque el problema aquí en España es otro. El problema aquí en Bueno, España sí, es que como tuvimos 40 años de dicta blanda, bueno, dictadura, como le queramos llamar, de franquismo, dictadura de política e iglesia mezclada, pues aquí en España se asocia la iglesia, el cristianismo, todo se asocia con una dictadura, y claro, ahí está el problema. Vale, parece ser que este hombre, Donald Trump, se crió en... Pero él... Ay, no me acuerdo en qué... Pero él se denomina como no confesional. No denominacional. Denominacional. Un cristiano no denominacional. Pero bueno, tiene contactos con cristianos, pastores y tal. Y él dice que desde los primeros días de nuestra república la fe en Dios ha sido la principal fuente de nuestra fortaleza que late en los corazones de nuestra nación. Tenemos que recuperar la religión, dice él, entrecomillado, y también señala que todos nosotros somos hechos libres e iguales por la mano de nuestro Creador. Y criticó el laicismo. Eso fue una de las cosas que dijo en el desayuno de oración. Este Trump no deja de sorprendernos, y es que dice que bueno, que quiere impulsar, incluso creo que tiene, no sé, algo en la Casa Blanca de fe, tiene ahí una secretaría. Entonces es verdad que es criticable por muchas cosas, pero bueno, tenemos que también, cuando vemos algo que es bueno, positivo, espiritualmente hablando. Bueno, yo creo que el principal, Trump tiene cosas buenas. Por ejemplo, en Europa se ha omitido, y en general la ONU reiteradamente, la situación de los cristianos perseguidos. Sí. Cosa que ha salido a la luz recientemente, incluso con algunos ataques en Nigeria de tropas americanas al ISIS, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues efectivamente ha traído de vuelta quizás la Biblia a la Casa Blanca, pero bueno, es cierto que la mayoría de presidentes americanos, es decir, Biden siempre se ha catalogado de católico, tal. Si recordamos, el anterior vicepresidente de Trump, John Pence, era evangélico. El principal rival de Trump en las primarias republicanas en su día, Ted Cruz, también. Entonces, bueno, pues que digamos, en cierta manera, pues está un poco... No es una cosa vista rara, desde luego, en Estados Unidos, como podría ser un poco aquí. A mí me preocupa un poco, traía a colación de eso el artículo que hay en Protestante Digital, el hecho de que Trump en muchas ocasiones, lo que hablábamos en el programa anterior, utiliza la política más para servirse que para servir. La política o la religión. La política, lo que pasa es que la religión a veces es un conducto para ello, ¿no? O sea, la comparativa era precisamente con un Abraham Lincoln, por ejemplo, que buscó hacer la voluntad de Dios, ¿no? Trump, siendo, a mi modo de ver, mejor político que muchos de los que tenemos aquí, y desde luego con una capacidad y una energía, debe tener, yo creo, más de 80 años ya, y indiscutible, ¿no? Y un ganador absoluto. Quizás yo no sé, no tengo esa percepción de bueno, hace cosas que son buenas para los cristianos por convencimiento, porque él lo siente así, o lo hace porque cree que es el instrumento de mercadotecnia que le hace ser más relevante en Estados Unidos, ¿no? Es que
un apunte, es que parece ser que él, desde que le tuvo el atentado, que le dispararon a la oreja, él siente como que, él dice, o lo expresa así, que sintió como una mano que le digamos, que le hizo moverse. Y él siente o dice que él piensa que Dios lo salvó con un propósito, y es hacer más grande o mejor Estados de América. Entonces tiene su percepción espiritual, ¿no? de la religión. Sí, concretamente yo esas intervenciones creo que las hace de verdad. No creo que sea mercadotecnia, porque en el fondo a los americanos, que les meten 4 bombazos a los de Nigeria, pues tampoco les preocupa demasiado, ¿no? Yo creo que es más... Es lo que... Vamos a ver, a mí me parece un tío que políticamente, su política hacia su propio país, para los habitantes de su país, es muy buena. Evidentemente aquí en Europa la gente no lo puede ni ver porque no beneficia a Europa. Entonces él les ha puesto aranceles. O sea, está demostrando que el que manda es él. Entonces es un tío que es así, es histriónico, unas veces hace unas apariciones y dice una serie de cosas que a los 15 días dice lo contrario y se queda tan ancho. Es una persona así. Yo creo que él es más listo de lo que realmente parece. Y de lo que nos dicen también. Pero sí, exageradamente listo. Eso que quien lo discuta no sabe de lo que habla. Entonces pero evidentemente el primer beneficio que busca, aparte de para él, es para sus conciudadanos. Y desde luego lo está consiguiendo. Vale, y el otro caso es el Nayib Bukele. También, pues aquí también es criticado y controvertido, pero es evidente que ha hecho un cambio de 180 grados en su país, de ser el país con más violencia del mundo, ahora ser el más seguro, perdón. Y yo escuché un mensaje que yo creo que fue en el desayuno de la Casa Blanca, y entre otras cosas él decía que su lucha contra las maras y contra las pandillas, los pandilleros, es verdad que fue gracias a muchas personas valientes que arriesgaron sus vidas, pero que sin la ayuda de Dios no hubiera sido posible. Y él relata que cuando iban a detener a los pandilleros, a sus casas, a sus guaridas, a donde estaban, encontraban muchos altares a Satanás, que eran adoradores claramente de Satanás. Y él dice que eso está documentado, que tiene fotos, que tiene vídeos, pero que a la prensa no le ha interesado sacarlo a la luz. Y pues mencionó a Salomón, que cuando iba a ser rey no le pidió ni dinero ni poder a Dios, sino que le pidió sabiduría, y animaba a los presentes, políticos todos, a que hicieran lo mismo, que buscaran de Dios la sabiduría para gobernar a las personas. Sí, quiero decir, sin duda, a mí por lo menos este me parece un caso diferente al de Trump. Nunca sabemos realmente cómo es el corazón de cada persona, ¿no? Pero desde luego la toma de decisiones de Bukele a mí me da la sensación que tiene bastante que ver con el Evangelio. Busca la justicia, busca el servicio, busca la honestidad. Quiero decir, a mi esposa le llama mucho la atención, de las cosas que más le llama la atención es que Bukele, normalmente la mayoría de gobernantes aprovechan su acceso a los, vamos a llamar, a servicios secretos de policía y tal, para investigar a sus oponentes, y él lo utilizó para investigar a los miembros de su partido porque no quería ningún corrupto. Quiero decir, pese a que se nos vende todo esto de la mala situación de las detenciones y tal, realmente hay una política nacional de reconciliación. La pobreza se ha disminuido mucho con
acceso a servicios médicos, y con programas de reducción de la pobreza, con programas de cooperación e incluso apoyo mutuo entre ciudadanos basados en el amparo al prójimo. En la educación también. La educación está dándole mucha importancia. Fijaros que, por ejemplo, muchos de los presos que están en las cárceles salen a hacer trabajos, por ejemplo, a construir colegios, ¿no? Y como decía, se ha reducido mucho la pobreza. Hay un enfoque claro en la protección de la familia, ¿no? Tanto con reformas legales como con educación en valores, como con la promoción de la unidad familiar, ¿no? Vivimos en un mundo occidental que prácticamente te anima a estar solo, ¿no? Y que bueno, considera el matrimonio poco más que un contrato o poco menos, ¿no? Y el divorcio, la separación, lo natural, ¿no? Y por supuesto, es conocido por su enfoque en la seguridad pública, pero no debemos dejar de pensar que es acabar con el crimen organizado, ¿no? Su prioridad, ¿no? Y a la vez realizar campañas de reconciliación y de paz social. Es decir, yo creo que es uno de los pocos políticos que habla del perdón, ¿no? Y por supuesto, sí, pues es muy llamativo, y bueno, como cristianos es como no sé, un reflejo de luz, no sé, y se ve que son en valores, y lo dice claramente. Y, o sea, quiero decir, públicamente lo reconoce su fe, le da la gloria a Dios y dice que respeta a los ateos, a los agnósticos, pero que también pide el mismo respeto. Y es que esto también hay que decirlo, porque es que todo se respeta menos el cristianismo, no sé. A veces que es un poco abrumador, ¿no? Que todas las ideas, todas las ideologías, todos los pensamientos, hasta los más absurdos, son respetables menos el cristianismo. Este es el nivel que tenemos. Claro, y volvemos a lo mismo, lo que se había hablado también en el programa anterior, ¿no? De que la moral o la ética o los principios que una persona tenga va a ser muy importante para la toma de decisiones. Eso es tan importante como todo lo demás. Claro, si este hombre pues tiene unos principios bíblicos, morales, éticos, y sabe lo que está mal y lo que está bien, pues es un hombre que con mucha determinación pues se ha ido contra lo malo y ha luchado contra las cosas tan malas que que estaba viendo que estaban en su propio país. Entonces, como alguien dijo, si Dios sale por una puerta, por la otra puerta entra el diablo. Y eso es así, no solamente en la vida de las personas, sino en la política y en las naciones y en todo. O sea, no hay vuelta de hoja. Entonces, este hombre pues se paró por sus convicciones y con sus principios y unas cosas que trajo que hacían mucho daño, ese tipo de situaciones. Pues claro, enfrentarse con las bandas, enfrentarse siendo cristiano contra muchas personas, contra muchas cosas que iban en su contra, hay que tener mucha fe y mucho valor, y eso es lo que falta quizá mucho a los creyentes, trabajar con determinación y poner las cosas que uno cree que tiene que poner, las convicciones que tiene. Es que podemos profundizar en todo esto, y en España ha costado mucho poder avanzar en cuanto al Evangelio. Los que llevamos muchos años aquí, ha costado mucho tener que enfrentar situaciones complicadas y difíciles por causa de que no hay motivación, no hay principios, no hay valores, y eso no va a afectar a la sociedad. De todas formas, es curioso su origen, entre comillas, religioso. Bueno, sí, que su padre era... Sus abuelos, el abuelo era ortodoxo, jerosolomitano ortodoxo, y su abuela era betlemita católica.
Su padre es imán musulmán. Se convirtió al Islam, sí. Sí, bueno, actualmente ha fundado... Bueno, murió ya el padre. Ha fundado, ¿cómo se dice? Iba a decir ermitas. Mezquitas. Ha fundado mezquitas, es decir, musulmán. Y su mujer es descendiente de judíos sefardíes. O sea que hay un batiburrillo liado que no veas. Pero bueno, él se declara cristiano. Él dice que no cree en las religiones, el que cree en Jesucristo y en la Biblia y en Jesucristo. Sí, eso pero bueno, claro. Eso es otro análisis. Pero vemos, en este caso, es un ejemplo de países, digamos, que tienen valores cristianos, en qué nivel de bienestar social tienen, y otros que tienen otro tipo de valores, de religiones, de ideas, y dónde están. Es una comparativa a analizar y una comparativa a considerar importante. Sí, de todas formas hay que tener cuidado con eso. Sí, y una de las cosas que yo quiero destacar de esta persona, Bukele, ¿no? Okay. Es de la manera que él entró en la política. Él no dijo muy alto que era cristiano, él simplemente se dedicó a la política y llevó a cabo en sus políticas sus convicciones. No sé si me estáis entendiendo el pensamiento. No hizo mucha parafernalia, simplemente se dedicó a la política, entró y aplicó sus principios, sus éticas, sus morales al Salvador. Y eso para mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que no se vendió como un cristiano ni cosa, sino que simplemente entró y funcionó. Y yo creo que eso es lo que los creyentes tenemos que hacer. Y estoy pensando en lo que dije antes en Martin Luther King, en Desmond Tutu y un montón de creyentes que trabajaron por ello. Y a mí me gustó esta actitud de este hombre, que él no hizo campaña de soy cristiano, él funcionó y aplicó sus convicciones, sus principios. Muy bien, pues dicho todo esto, vamos a pasar a escuchar una canción y luego volvemos con la reflexión. Buenas tardes de nuevo. Acabamos este segundo programa sobre el cristiano y la política, recordando algunos puntos claves, ¿no? Como habíamos hablado en el anterior programa, pues la importancia de votar valores, no tanto votar partidos como si fueran equipos de fútbol, sino votar valores, aquellos quienes pensemos que va a traer mejor la filosofía cristiana a la sociedad, porque, como decíamos, los cristianos en este mundo debemos ser sal y luz en todos los ámbitos. Tenemos que buscar transformar la sociedad y, por supuesto, uno de esos ámbitos también es la política. Sabemos que la fidelidad a la palabra provoca o puede provocar un cambio generacional, y eso es fundamental que siempre lo tengamos presente. Hemos visto hoy algunos ejemplos, unos buenos, quizás otros menos buenos, ¿no? Sobre personas que tienen responsabilidades públicas, ¿no? Y vemos muy especialmente, pues, porque es quizás el que nos cae más cercano por ser aquí en Europa, ¿no? El caso de la exministra Findesa Baibirrasaden, ¿no? Como ella defiende la fe, nuestra fe cristiana, con firmeza, pero sin agresividad.
aunque hayan querido darle otras connotaciones, pues hemos visto en del literal de sus palabras, sus explicaciones, que, que sus palabras muestran respeto y amor. Y eso fortalece también nuestro testimonio cristiano desde el ejemplo, ¿no? Decía el arzobispo anglicano Desmond Tutu que la empatía es el puente hacia la paz. Desmond Tutu fue creo que el primer arzobispo negro de la Iglesia anglicana y también fue el Premio Nobel de la Paz en 1984, ¿no? En su lucha también contra el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Y hacía mucho hincapié en la no violencia, en la búsqueda de la paz, en el diálogo y sobre todo eso. Pensar en la empatía, también ser capaces de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque aunque muchas veces podamos pensar lo que queramos, ¿no? Ninguno, desde luego, estamos libres de pecado, todos somos pecadores, seamos o no cristianos, no hay pecados peores o pecados mejores y al final en el día del juicio todos somos culpables. Sin embargo, podemos estar tranquilos si hemos creído en Jesús, porque dice la Biblia en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No tiene nada que ver con lo que hagamos o no hagamos. Si tú hoy aún no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, es el momento, porque por mal que lo hayas hecho en la vida, no es una cuestión de obras, es una cuestión de gracia, del regalo inmerecido que Dios nos da a través de su Hijo y nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya viene preparando de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es que tan grande es el amor de Dios, de nuestro Padre, que mandó a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, para salvarnos. Dice la Biblia nuevamente en Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que sí, si me estás escuchando ahora, acuérdate, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que si aún no has tomado tu decisión de vida, hoy es el momento, no lo dejes para mañana. Y si ya eres cristiano, ya conocías todo esto y pues estos dos programas también te enseñan que debes influir, que debes buscar transformar la sociedad y hacerlo desde la mansedumbre, siendo astuto, pero fortaleciendo, ¿no? No defendiendo la fe con firmeza, ¿no? Hacerlo desde la mansedumbre y sin agresividad y sin buscar quizás algunas polémicas estériles, pero no se puede obviar la verdad, porque como sabemos, lo dijo también Jesucristo en el capítulo 8 de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que os damos las gracias por estar escuchando este programa y haz que lo que hoy hemos hablado, también medita sobre ello y toma tu decisión. Que Dios os bendiga.